voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Buena mañana para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya se han iniciado. En la operación técnica nos pone al aire Pablo Duarte con su asesoramiento artístico técnico. Gracias, Pablo. Y estamos aquí en Radio Hermes, www.radiohermes.com. Pero vos no sabemos dónde estás. Estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y si ya estás conectado a Radio Hermes, bueno, elegiste la opción escucharnos en directo. Pero también puede ser que este sea otro momento y lo estés haciendo a través del canal de Radio Hermes en YouTube, o que lo estés haciendo por Twitch, o que lo estés haciendo por Spotify, o que lo estés haciendo por eBooks. Hay una forma que a mí es la que más me gusta si vas a elegir diferido: escucharnos en el podcast de la emisora. Comunícate con nosotros al 11 56 47 23 46 o al 4305 3303. Estos son nuestros canales de comunicación, además de nuestras páginas. La Escuela de Psicoanálisis del Borda fue fundada en 1989 por José Grandinetti, sitio de formación psicoanalítica destinado a todos aquellos interesados en la conceptualización del psicoanálisis y en la experiencia analítica del inconsciente. La Escuela de Psicoanálisis del Borda tiene entre sus rasgos singulares el hecho de haber sido fundada y de funcionar en una institución pública como lo es el Hospital Borda, y en articulación con el Servicio de Psicología Clínica, Atención Psicoanalítica de las Crisis. En ella se llevan a cabo diversas actividades de formación en psicoanálisis y cuenta con la declaración de beneplácito 690-2018 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, sábado 12 de diciembre, la licenciada Alejandra Primi y la licenciada Ana Rickert, ¿lo dije bien? Sí. Continuando con el ciclo de encuentros de programas especiales, un sábado por mes a las 11 horas, nos traen su columna Entre textos, entre texturas,
Urdimbres, un espacio de conversación atravesado por la pregunta ¿por qué el psicoanálisis aún? En este quinto encuentro, Lacan y el retorno a Freud. Situación del psicoanálisis en los años 50-60. ¿Quiénes son los interlocutores de Lacan? Estas desviaciones no las mostramos por nuestro gusto, sino más bien para hacer de sus escollos boyas de nuestra ruta. Palabras de Lacan. Alejandra Primi, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, es analista miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. En la actualidad es miembro del cártel de dirección de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. Ana Rickert, licenciada en Psicología, es psicóloga de planta en el Servicio de Psicología Clínica del Hospital Borda. Docente universitaria en la Universidad Nacional de José C. Paz, psicoanalista miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. Bueno, ya hicimos toda la presentación formal. Bienvenidas a este programa. Es un placer y un honor tenerlas aquí. Buenos días, buenos días. Recién vos querías hacerme alguna preguntita, no sé. No, habías dicho 12 de diciembre y estamos hoy en 12 de noviembre. Porque yo siempre fui adelantada. El tiempo es bien subjetivo. Claro. Pero bueno, para ubicar... Yo les doy elementos para que trabajen, analicen. Yo, la verdad, no lo registré. No, pero es... Como corresponde. Es un poco para marcar esto de que, bueno, que este es un programa de noviembre y que en realidad tenemos un programa final en diciembre, un poco es para marcar eso. Sí, me parece que por eso debo haber dicho el fallido, porque hoy combinamos y dijimos, veníamos hablando nos queda el del mes de diciembre. De diciembre, totalmente. Y yo inconscientemente, supongo que será por eso. Pero no me importa mucho porque fue. No se preocupen. Bueno, entonces, ¿por qué elegimos este tema en especial, ¿no? Para este quinto encuentro? ¿Por dónde vamos a empezar? Yo soy toda oídos. Nosotras habíamos pensado en principio pasar los chivitos nuestros. Ay, tenés razón, no nos metamos en la No, ¿por qué te digo? Porque después empezamos en la conversación y nos olvidamos. Y me parece que... Gente mayor. No, nos olvidamos, no sé si por la cuestión, como vos decís, de la mayoría de edad, sino porque por ahí entramos en esta... No, yo no me refiero a la mayoría de edad. En esta conversación tan apasionante y quedan estas cuestiones que son algunas, como vos decíamos antes de comenzar el programa, que son cuestiones de difusión y que necesaria de transmitir. Sí, ¿no? Yo les estaba diciendo justamente antes de empezar acá que para nosotros, para la radio y para mí, para Radio Hermes y para el programa, es muy importante este programa que estamos haciendo con ustedes, este ciclo de programas especiales, porque sentimos que de verdad estamos difundiendo mucho más que cultura. Estamos difundiendo incluso, si querés, hasta derechos a los ciudadanos. Sí, y no, porque uno toma conocimiento de cosas que no nos dejan llegan. Ser hechos de cultura, ¿no? Claro. Por eso me parece que es importante destacarlo y ubicarlo en esa dirección, ¿no? Claro. Si estamos hablando de psicoanálisis en un espacio que es abierto a la palabra, ¿no? Que tiene que ver o que está hecho de palabras, me parece que es el lugar más pertinente para el psicoanálisis. No lo estamos haciendo en un programa de divulgación científica, médica. Claro, exclusivo sino para... que el psicoanálisis está mucho más cercano a estos hechos de la cultura, a estos hechos de la palabra, Sí. que a cuestiones por ahí científicas, académicas, en este sentido rígidas, ¿no? No es que desconozca la ciencia, No. esto lo decíamos Los cuando hablábamos programas de los sueños, de la ciencia de los sueños, ¿no? Pero en su textura,
sus configuraciones y sus fundamentos está cerca de estos hechos que podemos decir hechos culturales, ¿no? Y que en toda esa amplitud, ¿no? Abarca a este sujeto de la cultura, este sujeto de la polis, ¿no? Para poder pensar desde allí a lo que desde el psicoanálisis se entiende el sujeto del inconsciente, ¿no? Claro. No es sin eso. Es decir, no es sin ese sujeto de la polis, el sujeto del inconsciente. Por eso es muy interesante pensarlo desde estos lugares de la cultura, y creo que un poco fue la idea de Ana y mía para poder estar acá y hacer toda esta... Sí, la propuesta de ustedes fue por ese lado muy claro. Podríamos empezar por las actividades de la escuela de psicoanálisis del Borda. Entonces, a quienes nos escuchan y tienen interés y son como yo, que toman nota de todo, busquen la virome y el papelito, que ahí van. Sí, en principio que tenemos una página que está en vías de actualización, pero que es www.epborda.com.ar www.epborda.com.ar. Lo vuelvo a repetir, así no hay problema con eso. Allí está toda la información. Allí está la información, pero además está la posibilidad de inscribirse a las actividades. Las que yo voy a nombrar son las actividades que estuvieron y que están concluyendo este año, pero que cada año siempre se agrega alguna o hay alguna modificación, y es a través de la página donde pueden encontrar la forma de reconocerlas y también de formar parte de la escuela. Claro. Lo que tenemos en principio es el Seminario del Borde, que es una actividad que se viene haciendo a lo largo de todos estos años, que está a cargo de José Grandinetti, y en este momento estamos trabajando el deseo y su interpretación. Esta actividad se da los sábados 11:15 de la mañana, sábados cada 15 días. Después tenemos una sección clínica que se llama Agitando Conceptos con José Grandinetti, que también se realiza en la escuela, pero los días jueves de 12 horas a 13:30. Hubo una modificación ahí de media hora. ¿Se extendió? No, se cambió. Se cambió, ¿no? Se empezó más temprano para terminar más temprano. Y después tenemos también un curso, Los Fundamentos del Psicoanálisis, los Sueños, que se da los sábados, también intercalado cada 15 días, con una duración anual, que está a cargo de Juan José Gargaglione, que también es responsable como parte del cártel de dirección. Además también tenemos nuestros programas de radio que venimos trabajando con Ana Riquet y que también están subidos de alguna manera a la página para que la gente pueda escucharlos en cualquier momento. Estas serían las actividades así que se vinieron realizando en la Escuela de Psicoanálisis, y que, como ya les dije, el año próximo aparecerán o se transformarán las que están, o aparecerán otras nuevas, pero que la página siempre es como la primer vía de entrada para que la gente reconozca no solo el trabajo del año, sino que hay trabajos de años anteriores que se pueden ir leyendo o teniendo relación con cómo se viene trabajando en la escuela. Una especie de biblioteca, inclusive. Sí, de raconto, a donde se puede llegar, se puede registrar y donde queda registro de lo que venimos haciendo año tras año. Tenemos también el Instagram, que por ahí también eso es algo dinámico, que es @epborda. Como también una vía de comunicación en donde se van actualizando las actividades, subiendo aquellas que vamos realizando también, y bueno, como estamos en este punto de cierre, apertura, pensando ya en el año que viene, ¿no? Algunas actividades están concluyendo para también dar lugar a la posibilidad de que otras se vayan armando y configurando en el transcurso del verano y arrancando en el mes de marzo, abril, que es el tiempo en donde cuando comenzamos, ¿no? Nuestra actividad más sistemática, ¿no? Claro. Hay un receso, nosotros igual seguimos trabajando, los miembros de la escuela
especialmente para que, bueno, que estas cosas se vayan, en un punto también vayan teniendo más acercamiento hacia la comunidad psicoanalítica y la no psicoanalítica también, ¿no? Porque esto de las redes sociales, tanto Instagram como también Facebook, son formas de estar en otros modos o espacios en contacto también con las con esos encuentros virtuales, ¿no? Está bien. Sí, son vías distintas, ¿no? Por donde circula la información, por donde nos podemos dar a conocer y que se releve también de alguna manera aquello que se va haciendo en la escuela. Y como vos habías dicho, Alicia, la escuela se encuentra en relación o asociada a lo que es un servicio de atención psicoanalítica de las crisis, un servicio que es parte de la estructura del Hospital Borda, que precisamente como el nombre lo dice, está a disposición, deja en oferta la posibilidad de escuchar a aquellos que estén atravesando por una situación de crisis. Está abierta a la comunidad, es un tiempo en donde esta crisis pueda tener su sitio para desplegarse, para comenzar a tirar ahí algunas puntas, algunos lazos, ¿no? Y que pueda tramitarse en el acompañamiento de lo que puede ser un dispositivo de intervenciones psicoanalíticas de las crisis. Las crisis tienen esta particularidad de ser singulares, es decir, que se interpreta o se entiende como crisis ese momento de conmoción, de vacilación de cada una de las subjetividades. Si bien podemos decir que hay algunas que son típicas o esperables, las crisis de la adolescencia, las crisis frente a la maternidad, a la paternidad, los duelos, las crisis en relación a todo aquello que tiene que ver con el ingreso o con el desarrollo dentro del mundo laboral, por ejemplo, ¿no? Estas son como, bueno, las que podemos decir típicas, esperables, pero hay tantas crisis, ¿no? Como subjetividades, como sujetos, claro, ¿no? totalmente. Claro, Entonces, claro. es importante que se pueda transmitir que esta atención psicoanalítica de las crisis en un hospital público es atención gratuita, está abierta a toda la comunidad y para aquellos que estén interesados, sí tenemos el número de teléfono por donde se pueden comunicar para tener información o solicitar turno, que es el 4360-6600, interno 401. 4360-6600, 401 el interno. Y también te quería comentar que más allá de la posibilidad de atender y dar lugar a estas situaciones de crisis, y en relación con ello, se está comenzando en estos días un taller que está destinado y armado para aquellos familiares o allegados de personas que están atravesando un padecimiento psíquico, es decir, no solamente a aquel que está en una situación de padecimiento, de crisis, sino también a aquellos que acompañan, que sostienen muchas veces esas situaciones en donde también necesitan un espacio donde poder trabajar con otros por ahí a partir de esta dinámica de un taller grupal, aquellas situaciones que también complican el hecho de estar en cercanía, muchas veces durante mucho tiempo o durante muchas horas del día, ¿no? Claro, la convivencia y las dificultades que a veces eso trae. Entonces apuntamos también a esto de dar lugar, de poder trabajar, de que se planteen allí también todas esas dudas a veces, ¿no?, que surgen en relación a cómo o de qué modo o cuáles son también las inquietudes de aquellos que están en convivencia, acompañando, ¿no?, a quienes padecen un trastorno psíquico o padecimiento mental, ¿no? Claro. ¿Cómo eso, cuando este taller tiene la importancia, ¿no?, de cómo en una situación singular, ¿no?, cómo afecta
al grupo. a todo el la, grupo. a lo que sea su grupo de convivencia, contexto, ¿no? claro. Sí. Y cómo, qué posibilidad también de hacer ciertas preguntas que a veces en soledad, muchas veces los que acompañan se hacen y bueno, y justamente no tienen respuesta porque quedan en suposiciones o fantasmas de cada uno. Pues esta Claro. cosa, ¿no? También de sentirse solo, teniendo que, ¿no? Hacer de apuntalamiento, de Totalmente. soporte, ¿no? De aquellos que tal vez tienen algún padecimiento psíquico de larga data, ¿no? Que viene atravesando épocas de crisis y demás. Y entonces también la idea es dar lugar a aquellos que se encargan de cuidar, ¿no? Claro. A los que están en estas situaciones complejas, porque son complejas porque además abarcan, incluyen múltiples territorios, ¿no? Y este taller tiene esto que decís, que me parece que nosotros venimos trabajando en esto de el cuidado, ¿no? Como pensar el cuidado desde lo singular y también desde quien acompaña Claro. a esas, a veces irrupciones, ¿no? Porque como vos decías, a veces son irrupciones que suceden y que nada dejan en este estado de no saber qué hacer ¿Qué con hacer? eso, Claro. ¿no? Sí, sí. Claro. Ahí está. Y la angustia que eso puede desarrollar. Sí. No sé, ¿les quedó algo por decir del No, solamente que Yo este creo taller que siempre está, queda algo está a por cargo. decir, y si tuviéramos más tiempo, más diríamos, porque yo sé que es una institución donde se hacen muchas Por eso, cosas. solamente acotar que este taller se realiza los jueves a las 11 de la mañana, está a cargo de Mariana Fariña y Marina Pambujian, que son integrantes del Servicio de Psicología Clínica y también miembros de la Escuela de Psicoanálisis. Así que se desarrolla en los espacios en donde el Servicio de Psicología Clínica funciona dentro del Hospital Del Borda. hospital. Interesantísimo todo lo que han dicho. Y no es para olvidarse de decirlo en el programa. No, está muy bien que lo hagamos al comienzo. Por eso, porque ahora podemos volver tranquilas a a la pregunta que nos que yo hiciste hice al comienzo. al comienzo. A mí me resonaba cuando hiciste la pregunta en la palabra retorno, ¿no? Porque nosotros en el título de este programa decimos Lacan, un retorno a Freud. Y seguramente que Ana entenderá esto de la palabra retorno como me pasa a mí, que está tan ligado a un concepto principal, un concepto del psicoanálisis, que es la pulsión, ¿no? Claro. Este retornar, ¿no? Como la pulsión que Freud descubre de alguna manera en un trabajo constante, ¿no? Y sin interrupción, cómo retorna también sobre ciertas formas, ¿no? Él hablaba a veces de este retorno sobre la propia persona o este retorno hacia lo contrario. Me venía me resonaban todas estas indicaciones de cómo ese retorno no es solo de los años 50 y 60, sino que ese retorno se actualiza cada vez. Que nosotras vamos a tomar por ahí este periodo para poder presentar algo mínimo de lo que sería o lo que es toda el trabajo de Lacan, pero que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo retornar a Freud de alguna manera está en relación a los desvíos, ¿no? Que se fueron realizando a partir de las lecturas. Claro, que este retorno es este retorno a la lectura de Freud, ¿no? En primera instancia, lo que primero ubicamos es volver como esta señal de alarma que nos trae Lacan, y bueno, volvamos a leer a Freud, ¿no? Claro. Y Retornemos al texto al freudiano. texto. Y me parece que no es solamente o estrictamente para estos años 40, 50, ¿no? Donde, como Alejandra decía, o retomando esta palabra de las desviaciones, ¿no? Se fueron como marcando, o viene Lacan a dar cuenta de estas desviaciones, ¿no?
y a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? Retornemos a los textos freudianos. En este retorno también, para pensarlo no solamente como un retorno reiterativo, ¿no? Sino poder analizar la originalidad, ¿no? Y lo nuevo que trae en Lacan esta propuesta del retorno a Freud, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? Decir, bueno, volvamos a reiterar, a repetir monótonamente, ¿no? Como esta idea del eterno retorno, ¿no? Claro, nietzscheano, ¿no? Bueno, ¿qué de original tiene en Lacan proponer este retorno, este volver a los textos de Freud? Y también me parece que en esa intención también está de alguna manera contenido lo que es leer, ¿no? Porque en este retornar a la lectura freudiana, a los textos freudianos, me parece que es encontrarse desde otro lugar con esa lectura, es decir, después de haber pasado quizás estas desviaciones. Por eso esa frase tan interesante del comienzo, que es que estas desviaciones hacerlas como timón, ¿no? Como posibilidad de leerlas y de encontrarnos tal vez con otras cosas, o con justamente a partir de esas desviaciones poder encontrarnos con algunas cuestiones freudianas que fueron, a veces puede pensar que la lectura han sido reprimidas de la lectura, ¿no? Sí, me parece que también tiene para muchas orientaciones que se fueron dando, ya no digo después de Freud, sino con Freud también, ¿no? Lo que trabajamos o lo que estuvimos charlando la vez anterior, este giro, esta torsión de los años 20 en Freud, en lo que es todo su trabajo de conceptualización, en donde tiene que reformular algunas cuestiones que él venía sosteniendo. Tal vez estas lecturas o esta posibilidad de seguirlo a Freud en estas reformulaciones se tomaron otros caminos, ¿no? A veces algunos atajos para resistencialmente no a veces tolerar, ¿no? Lo que Freud venía a proponer también en relación, por ejemplo, a el más allá del principio del placer, al malestar en la cultura, ¿no? Son cuestiones que, como Freud las sitúa, ¿no? Son heridas narcisistas, y muchas veces para preservar el narcisismo preferimos hacer otras lecturas soslayadas, ¿no? Interpretaciones por ahí que van más para el lado de lo que se conoce como la psicología del yo, ¿no? Entonces, en donde ahí el yo aparece como el centro de este universo del aparato psíquico. Entonces nos da cierta fortaleza, ¿no? No nos pone en ese lugar de decir, el inconsciente determina todo aquello que ocurre en nuestra vida, ¿no? Le damos al yo como un lugar también más relevante, ¿no? Y nos parapetamos en este yo fuerte, en este yo de síntesis, y que eso va unido, digamos, esa fortaleza va unida a un criterio de adaptación, ¿no? Digamos que justamente Freud venía a denunciar la imposibilidad de la adaptación en el malestar en la cultura, y las lecturas, algunas de las lecturas posteriores empezaron a sostener cierta adaptación del sujeto al medio, ¿no? Que se fueron escuchando a partir de estas otras lecturas que se fueron haciendo desde distintas escuelas, ¿no? Uno podría pensar en autores posteriores a Freud, que vendría a ser toda una escuela inglesa, que estuvo apoyada por Jones en un principio, pero también Melanie Klein, algunas cuestiones también que venían de lo que es esta psicología del yo en Estados Unidos, ¿no? Cómo llegó el psicoanálisis a Estados Unidos, Freud pensando que le llevaba la peste, y francamente la peste desapareció porque la adaptaron mágicamente a ese mundo feliz que se planteaba en lo que era la idiosincrasia americana, ¿no? Claro.
Claro que sí. ¿Podemos hacer una breve pausa? Sí, cómo no. Entonces vamos a hacer una hermosa pausa musical. Cuando volvamos vamos a ver de qué se trata. Tipo suspense. Más o menos vamos. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Pueden voltearlo al quebracho, trocearlo y hacerlo leña, pero si ha volteado semilla, toda la tierra se empreña. Pueden voltearlo al quebracho, trocearlo y hacerlo leña, pero si ha volteado semilla, toda la tierra se empreña. Espina verde el yuchán hinca su animal en celo para que alumbren su vientre las 9 lunas del cielo. Espina verde yuchán hinca su animal en celo para que alumbren su vientre las 9 lunas del cielo. Yo no soy quien antes era, ni la flor que florecía. Soy el olvido profundo de la mudanza del día. Yo no soy quien antes era, ni la flor que florecía. Soy el olvido profundo de la mudanza del día. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Acabamos de escuchar Coplas con Caja, Melania Pérez. Melania es una de las intérpretes más importantes del folclore argentino. Su voz y su decir conmueven profundamente. Nació el 19 de octubre de 1949. Esta cantante salteña creció escuchando música. Su familia era una familia de músicos. Como cantante profesional, se inició en su adolescencia formando parte del conjunto vocal Las Voces Blancas. Con el Cuchi Leguizamón formó el conjunto folclórico Vale 4 y junto a su esposo, Icho Vaca, en los 80, formó el dúo Herencia. Hoy se desempeña como solista, siempre muy trabajadora, con singular talento creativo e interpretativo. Melania tiene mucho para decir y lo hace con profunda belleza. Estamos ya iniciando el segundo tramo de Hechos de Palabra,
en su ciclo de programas especiales, en esta oportunidad acompañados por las licenciadas Alejandra Primi y Ana Riquet, que desde su columna Entre textos, entre texturas, urdimbres, un espacio de conversación atravesado por la pregunta ¿por qué el psicoanálisis aún?, nos traen en su quinto encuentro Lacan y el retorno a Freud, situación del psicoanálisis en los años 50-60. ¿Quiénes son los interlocutores de Lacan? ¿Quiénes son? Abierto el interrogante. Sí, en principio te queríamos contar un poco por qué elegimos el texto, el tema de canto con caja. En principio, canto con caja, que es un género, en la voz de Melania Pérez, porque bueno, es una belleza escucharla, entonces digo... Sí, porque vamos a convenir que los temas musicales de este programa especial no están elegidos ni por Alicia Nigro ni por Radio Hermes. Son temas que los están eligiendo minuciosamente y en relación a la temática que se trata. Y me encanta que des esta explicación. Yo te pido por favor que nos cuentes, porque también a mí me intriga ver por qué hoy pusimos al aire este tema. Quizás después que con Ana podamos comentar esto del retorno, por ahí se pueda hacer alguna analogía, pero sin pensar en lo analógico. El canto con caja de alguna manera nos llega con el retorno de una mujer muy importante en nuestro país que se llama Leda Valladares, porque Leda se dedicó a hacer un reconto escrito del canto con caja, que es el canto más antiguo, digamos, que viene de nuestros, digamos, de nuestros ancestros, pero sin estar atravesados por la colonización, es decir, que es previo a la colonización. Claro. Después, con la colonización, los ritmos se fueron transformando, se fueron, por suerte, porque hay encuentros culturales y se han hecho de bagualas vidalas y así tantos géneros en nuestro país tan rico en ese sentido. Pero lo que por ahí nos trae esto es que el canto con caja se distingue un objeto que es un poco algo de lo que después vamos a hablar en relación al retorno a Freud, que es el objeto voz. Que en ese tiempo, en el tiempo donde Lacan intenta hacer ese retorno, el objeto voz, que realmente se encontraba en los textos freudianos, había sido como soslayado, olvidado, y además él nos agrega el objeto mirada, ¿no? Digamos que esto que Ana decía también, que en esta relectura hay una invención, hay una interpretación, pero también hay una invención de quien lee un texto, ¿no? Uh-huh. Y algo de esto, por ahí en el canto con caja se puede escuchar, porque Leda Valladares, les cuento una anécdota muy chiquita que por ahí sirve, pero ella es una persona también de una familia de músicos y estaba en una búsqueda personal de los orígenes de la música, el jazz, el blues, ¿no? Los orígenes, y estaba como en esa búsqueda tal vez más del lado americano, de lo que eran los afroamericanos en Estados Unidos. Y ella cuenta en unos reportajes que en un momento en el que está en esa búsqueda, escucha las copleras que bajan y por su ventana escucha esta música coplera, y lo que creo que la lectura que nos permite hacer Leda es aquello que estoy buscando en otras tierras, lo estoy teniendo acá y lo estoy escuchando tan cerca mío, y tal vez puedo retornar, ¿no?, a estos lugares que de alguna manera o por lo que sea habían sido no habían sido escuchados de esa forma. Es cierto, ella abrió una puerta enorme. Yo era chica, muy chica,
y tuve oportunidad de escuchar a Leda, pero además ella fue maestra y difusora de toda esa cultura y esa música. Sí, hizo ese retorno. Es importante, me parece, hacer esta idea de que podemos leer, ¿no? O cuando volvemos a leer un texto, es muy probable que encontremos siempre alguna cosa nueva. Claro. Digo, me parece que en ese punto. Sí, por eso no es una repetición sin novedad. Claro. ¿No? Sin algo nuevo que viene en estos retornos, en estas relecturas, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? En esta en destacar y en resaltar, ¿no? Esto que por ahí a veces también del psicoanálisis, ¿no? Se mira para otros horizontes. Acá solemos mirar a Francia, ¿no? Como con este retorno a Freud desde Lacan, ¿no? Que bueno, vivió en Francia, en París, y desde allí toda su enseñanza comenzó a desplazarse a distintos lugares, ¿no? Y me parece que durante mucho tiempo el psicoanálisis de Buenos Aires también estuvo mirando, ¿no? Al psicoanálisis francés, al parisino, ¿no? Y también esta vuelta, ¿no? Esto que nosotros decimos, bueno, llevamos muchos años trabajando en relación al psicoanálisis, ¿no? Porque también hacer esta relectura de lo que es nuestra trayectoria, no con una cuestión de prestigio, ¿no? Sino de decir, bueno, hemos y venimos haciendo y seguiremos haciendo una y cada vez este retorno a Freud. Por eso esto que plantea Lacan, de que estas desviaciones no son para señalar aquello que se desvió, quiénes lo desviaron o de qué manera se desvió, sino que es para recordarnos que nos apela también a nuestra práctica, por más que tengamos ese nombre de lacanianos, ¿no? No es que los lacanianos quedan exentos de estos desvíos. Pues son desvíos de la práctica analítica, ¿no? Claro. Son desvíos que, como venimos repitiendo una y otra vez, según como leamos, eso va a tener consecuencia en nuestra posición como psicoanalistas. Entonces, no es bueno un desvío de lectura y eso no tiene ninguna otra consecuencia. Claro. Sino que de eso o de los modos de lectura también depende nuestra posición en lo que es el dispositivo analítico. Claro. Entonces, no es sin consecuencias, o podemos decir, bueno, no tiene mucha relevancia si leímos una cosa y en realidad como si estuviésemos era leyendo lado, ficción, ¿no? por ejemplo, claro. Y estas múltiples interpretaciones que también, ¿no? Pierden esa dirección, porque bueno, cada texto se puede interpretar según el lector, y ahí podemos tener hasta una Torre de Babel, ¿no? Claro. Entonces, que también desde dónde y cómo se lee, ¿no? Claro, y la dirección, que es la dirección Claro. freudiana, ¿no? Desde esa es nuestra brújula, nuestro eje, ¿no? Y es esta posibilidad de cada vez, ¿no? En estas lecturas es Freud con este retorno que Lacan nos plantea. Es decir, no podemos Freud sin Lacan ni Lacan sin Freud. Claro. Y vos decías, la pregunta que vos nos hacías era, ¿quiénes son los interlocutores? Y creo que Ana fue clara en este sentido, porque los interlocutores somos todos aquellos que trabajamos desde el psicoanálisis. Todos nosotros somos los interlocutores, porque estos obstáculos no son de una vez y para siempre. Claro. Esto no es un error. Estos son los escollos con los que nos vamos a encontrar en la clínica cada vez. Entonces me parece que tiene su importancia en ese punto, ¿no? Si bien nosotros podemos situar estos años, los situamos porque, bueno, Lacan tiene un recorrido, era psiquiatra y se encuentra con el psicoanálisis a partir de una tesis psiquiátrica, ¿no? De distinto lugar que Freud, digo, para... ¿no? Y digo, en lo que es nuestra, para decir, bueno,
Lacan empezó en el manicomio trabajando también, ¿no? Sí. En Ahí va, Santán, claro. que es el, podemos decir, homólogo a lo que podemos decir el Borda. Claro. Santán en París, el Borda en Buenos Aires, ¿no? Así que también su práctica, su encuentro con la psicosis, con la locura, ¿no? Y fue como uno de los elementos que también le permitió retornar a Freud y poder por ahí retomar esos puntos en donde Freud decía, bueno, hasta acá yo pude llegar, ¿no? Y eso no quiere decir, bueno, que ese sea el fin del el camino, fin, ¿no? Sino que, bueno, y con la honestidad con la que Freud decía, bueno, esto es lo que Y yo humildad. puedo relevar, lo que puedo escuchar respecto de, por ejemplo, el tema de la psicosis, que para Freud fue su límite, ¿no? Y Lacan tomó esa apuesta. Es Parte decir, de bueno, ahí, casi. parte Uno de podría ahí, ¿no? decir, con el caso Aimé, ¿no? Uno parte, Lacan parte de ahí, en principio, ¿no? Para poner a interrogar analíticamente la psicosis, ¿no? Que me parece que ese es un punto tan valioso en cuanto a la posibilidad de pensarla desde otro lugar. Pero eso hizo que justamente partir de otro lugar le permitió a él recorrer todos los textos freudianos, ¿no? Digamos, recorrer toda la estructura de Freud. Es decir, volver sobre temas tan hoy, que siguen siendo a veces tan controversiales por lo que se escucha, más que nada, volver sobre la estructura del complejo de Edipo y que en este momento, o que en ese momento él puede situar como la estructura de la castración en el inconsciente, ¿no? Digamos que había quedado en ese complejo de Edipo casi como un cuento, casi como una narración, y cómo él lo vuelve en su lectura a poner en el punto donde Freud se lo había preguntado, ¿no? Con estos elementos, porque vos hablabas de estructura, ¿no? Entonces, podemos decir que Lacan cuenta con ciertas herramientas que permiten no hacer un traslado término a término de otras disciplinas, utilizarlas para poder dar cuenta, para poder explicar, para poder mostrar, teorizar, como dice él. demostrar, ¿no? Entonces, Lacan en ese punto utiliza lo que tiene a mano, ¿no? Para poder dar cuenta de esto que Freud había estado planteando durante toda su obra. Entonces podemos acompañar esta vuelta a Freud con ideas del estructuralismo que estaba tan vigente en los años 50, ¿no? Como modo de explicar, ¿no? Ya saliendo de esta cuestión fenomenológica o exclusivamente fenomenológica y poder pensar la estructura como esta en primera instancia, ¿no? En términos así básicos, ¿no? Como interrelación de elementos, ¿no? Claro, relaciones, funciones, ¿no? Y ahí ya nos desprendemos también de esta cosa de la semiología psiquiátrica, la fenomenología, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que Lacan nos va proponiendo, el estructuralismo, su relación con la lingüística, ¿no? Y por eso, ¿no? Empezamos a hablar de significante, no porque significante desde el psicoanálisis, tal como lo plantea Lacan, sea el mismo significante como lo plantea Saussure. Pero bueno, son como esas cosas que Lacan va teniendo a mano en relación a su contemporaneidad, ¿no? Y él las utiliza como esto que ya le decía. Bueno, tengo esto, me sirve para demostrar tal estas cosa, ideas del psicoanálisis, claro. Bueno, las utilizo, ¿no? Claro. Y también en esto de lo que estabas diciendo, ¿no? Porque por ahí a veces se escucha la palabra significante, pero en un texto de Lacan, en escritos, que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder, hay algunas cuestiones que marca Lacan en relación a estos desvíos que tienen que ver con una posición política, ¿no? Tiene que ver con una posición política porque algunos desvíos llevaban a esta cuestión adaptativa, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué significa adaptarse?
¿no? ¿Adaptarse a qué? ¿A qué ideas? ¿A qué ideales? ¿No? Digamos, Claro. es decir, él pone en consideración estas formas que había adquirido, estos modos, estas conformaciones que había adquirido el psicoanálisis en algunas, desde algunos lugares, donde justamente lo que dejaba por fuera era la cuestión del poder. Claro. Del poder y de la palabra, porque él decía, después va a hablar de significante, pero en un primer momento él dice, no hay que olvidarse que el psicoanálisis es una experiencia de la palabra. No lo tendría que recordar tanto el paciente como el propio analista. Claro, por eso también, ¿no? Esta cuestión de los ideales, ¿no? Está el punto donde el analista se propone como ideal, ¿no? Entonces ahí Lacan interpela, ¿no? Y nos dice, bueno, estas desviaciones, ¿no? Porque no es sin consecuencias que el psicoanalista, ¿no? sea ubicado en ese lugar de ideal. Entonces la adaptación es adaptación a los ideales del analista. Entonces ahí ya Lacan empieza a interrogar, y en el texto Dirección de la Cura, y se pone en el banquillo, ¿no? A la persona del analista. Sí. Entonces Claro. es la persona del analista la que va a tener que pagar con algo, nos dice, ¿no? Y si, bueno, ahí, si pensamos al analista como ideal, si pensamos al analista como aquello a lo que el analizante pobre, débil, neurótico, debería llegar al final de su psicoanálisis a identificarse con ese ideal del analista, dice, ahí estamos haciendo ejercicio de un poder, Claro. ¿no? Entonces, en ese punto, la distinción es que la cura, ¿sí? Él habla de la dirección de la cura, ¿sí? Y los principios de su poder. No le descarta a la cura un poder, ¿sí? El tema es cuando ese poder, ¿sí? queda en el ejercicio de la persona del analista. Entonces ahí pone el punto crítico principalmente en relación a qué lugar va ocupando el analista a partir de estas desviaciones que se van haciendo con y posterior a Freud, ¿no? Entonces, y cómo esto que decís, ¿no? También poder leerlo, que después él nos permite en ese texto leerlo, no desde una posición consciente, ¿no? Digamos que lo que él está trabajando es esta fantasmática inconsciente del analista, porque si no nos podríamos quedar, bueno, entonces el analista se posiciona así. No. Hay cosas, digamos, que aparecen en un análisis, que se realizan en un análisis, que tienen que ver con estas cuestiones inconscientes del analista, que están muy ligadas, o que él ya lo dijo Ana desde el principio, pero él demuestra en ese texto que está muy ligada a la lectura que se tiene de algunas cuestiones. Porque, por ejemplo, para algunos analistas de esa época, esto de llegar a un ideal estaba muy ligado a pensar de que realmente había un objeto para la pulsión, por ejemplo. Este concepto que empezamos a hablar al principio. Al comienzo. ¿No? Que había algo que iba a satisfacer. ¿No? Con esa idea de desarrollo, ¿no? O de evolución también, ¿no? Esto de pasar por distintas etapas hasta llegar, ¿no? A esta etapa, como se planteaba, ¿no? Genital, objetal, ¿no? Que sería como, bueno, la culminación de todo ese devenir de lo sexual pulsional, ¿no? Y eso se presenta, bueno, es el camino que el pobre analizante va a tener que hacer, ¿no? Hasta llegar a ese, podemos decir, no sé si estado, esa estructura, ese momento que en donde por fin iba a encontrar, claro, ese objeto, ¿no? Que Lacan resalta mucho la cuestión del objeto, que también había sido como bastante soslayada.
finalmente, después de una cura, se iba a encontrar ese objeto de la felicidad, de la Claro. satisfacción. De lo que vinimos hablando ¿no? en los otros encuentros. Sí, totalmente. Digo, es eso lo que él de alguna manera pone en manifiesto cuando dice el que está el que tiene que estar en el banquillo es el analista, pero no para porque si no podríamos pensar que entonces, ay, qué irresponsable el analista, que no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Porque también nos podemos ir para el otro lado. Y lo que acá nos viene a decir es, no, a todos nos cabe el rayo, dice José Grandinetti, siempre nos dice a nosotros, ¿no? A todos nos cabe el rayo cada vez, además, cada vez que nos encontramos en esta posibilidad de escuchar un analizante. No es que, bueno, esto lo aprendemos, lo tenemos a otro, le paso a otro. Años 50. Claro, no, esta idea, me parece que ahí está la cuestión del poder y también de replantearnos permanentemente o de poder pensar la asociación en psicoanálisis como parte fundamental de la formación de un analista. Claro. El hecho de encontrarnos con otros, de conversar, esto desde un no saber total, absoluto, esto puede relacionarse directamente con esta necesidad de controles, no sé cuál es la palabra. La supervisión. La supervisión de los casos. El propio análisis. Comillas, y el propio análisis del analista, que necesita... Trípode, ahí está. ¿no? Claro, eso es lo que más que nada preserva todo esto que nos está diciendo Lacan y que están contándonos ustedes. No lo garantiza, porque pero esto claro, es sin garantías, digamos, claro. digamos, podemos pensar esto de la no garantía Claro. como algo que está relacionado justamente con la estructura, Claro. ¿no? Pero este trípode que dice Ana no es una garantía, pero creo que es la posibilidad de la interrogación de lo que estamos haciendo. Claro. Y viene esta pregunta que ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis cada vez, no? Claro. Y en este trípode que es el análisis del analista, el análisis de control, ¿no? O las llamadas supervisiones, y lo que es la formación del analista, o sea, formación sistematizada, ¿no? Claro. El analista se sienta a leer los textos, conversa con otros, los vuelve a leer, se generan estos dispositivos, estos sitios de intercambio, la escuela de psicoanálisis. Por eso Lacan propone para el psicoanálisis la escuela en esta dirección, como ese sitio en donde los analistas puedan precisamente trabajar con otros en relación a cuáles son sus escollos en la práctica, ¿no? Esto hace, como Alejandra decía, no son las garantías, pero sí una mínima garantía, Claro. ¿no? Que hace que la formación del analista tenga estas aristas y tenga fundamentalmente, me parece también, y que a veces se deja de lado o se transforma por ahí la formación en una cuestión académica, que no lo es, ¿no? Esta posibilidad del encuentro con otros, ¿no? El psicoanalista no anda aislado, no anda aislado de su contemporaneidad, no anda aislado de el encuentro con otros que andan practicando el psicoanálisis como él lo hace, ¿no? Entonces la escuela también tiene esa función y esa estructura que le da Lacan a la idea de escuela, que por ahí ya para la próxima iremos ahondando un poco, ¿no? De qué se entiende por una escuela de psicoanálisis. Claro. Y también esto que decís, ¿no? De no andar solo, que no tiene que ver con la soledad en la que se encuentra el analista en el momento de la experiencia del inconsciente, ¿no? En este encuentro con el otro cada vez. Claro. Hay un momento de soledad y eso es lo que posibilita después justamente que el encontrarse con otros ponga en juego esa soledad. Qué interesante lo que están diciendo. Porque por además el analista, Lacan lo dice, tiene que dar sus razones,
sino esto quedaría en algo absolutamente singular, absolutamente aislado, que no es lo mismo que esa soledad que se tiene en el consultorio, ¿no? El aislamiento, donde ese aislamiento lo único que permitiría es quedarse en los escollos, Claro. para repetirlos Claro. una y otra vez, porque la estructura del inconsciente es una estructura que está de alguna manera delimitada entre 4 conceptos, ¿no? Que es la transferencia, la pulsión, la repetición y el inconsciente, ¿no? Como que esa estructura, si no se pone en consideración o si no se pone a decir algo de eso, ese aislamiento sostendría la repetición y los escollos. Claro. No hay posibilidad de escapar de eso. Claro. Por eso esto de las no garantías. No se puede garantizar, pero se pueden encontrar caminos que salven de eso o que cambien eso. No sé si salvan, pero sí permiten pensar otra cosa. Claro. ¿No? Pensar otra cosa, hacer otra cosa, interrogar otras cosas. Ujú. ¿No? Que si no nos quedamos en la imposibilidad de la pregunta, porque ya estaría todo dicho. Claro. ¿no? O en cierta Claro. idea de autonomía también, ¿no? De que, bueno, Claro. el analista zoólogo se las arregla, ¿no? Y listo. Pero el poder, y esto hace al encuentro entre psicoanalistas, ¿no? Cuando nos encontramos y hablamos de nuestras dificultades, más no de nuestros éxitos, Claro. ¿no? Sino, bueno, en dónde están los tropiezos, dónde está la dificultad en la escucha, ¿no? Entonces, Y ese qué es importante que es la escucha, a su vez, ¿no? Porque Eh. el analista manifiesta y hay una escucha. pero es esa doble, podemos decir, Qué ese importante. doble, esos dos analistas que hay, ¿no? Aquel que está en la sesión con el analizante y ese otro analista que después releva aquello que ocurrió entre ese psicoanalista y ese analizante en ese momento, ¿no? Claro. Y ese relevarlo lo releva en su supervisión, lo releva en su análisis, lo releva cuando se encuentra con otros. Digo, relevar es esto, ¿no? Poner sobre relieve, ¿no? Claro, qué Ujú. bien. Sí, sí, Qué sí. lindo. Y es un trabajo, digo, en esta cuestión que hablábamos hoy del tiempo. Yo me quedé pensando en estos tiempos que Lacan empieza a introducir en estas lecturas que se habían hecho, que eran unas lecturas que nosotros podríamos ir diciendo casi cronológicas. Ujú. Porque, como decía Ana, evolucionistas, con tendencia a un fin, digamos, a un objetivo cumplido, uno podría decir, ¿no? Y justamente Freud nos viene en estos encuentros que hemos tenido en relación al sueño, al chiste, a la psicopatología de la vida cotidiana. Freud nos fue mostrando que había algo que sucedía como fallido, como falla, como casi como en alerta a esa racionalidad supuesta que se espera en una idea cronológica o evolutiva del hombre o de la psiquis en este caso, Claro. del aparato psíquico. Entonces, Lacan viene ahí con todo esto a decir, paremos un poco, porque hay otros tiempos que se juegan en un análisis. Claro. Si el deseo es indestructible, si hay una atemporalidad en el inconsciente, el tiempo cronológico solo no nos sirve. Claro que sí, claro que estamos en un tiempo cronológico, Sí. porque sin él no podríamos. Pero el análisis viene a decir se trata de un tiempo lógico, ¿no? Y me parece que ahí también nos corre de todas estas posiciones que vienen de posiciones filosóficas, ¿no? Claro. También políticas. Claro que sí. Sí, Claro. hermenéuticas, ¿no? Mm. Esta cosa de querer explicar todo, ¿no? A través de determinadas interpretaciones, de querer colmar con las interpretaciones, ¿no? Cuando Freud nos decía, bueno, que la interpretación precisamente lo que deja es ese corte ahí, Claro. ¿no? Esta idea por ahí de este sujeto total, sujeto de
de la experiencia, ¿no? Este sujeto más cercano al sujeto filosófico, como lo podemos entender, ¿no? Y Lacan nos dice, no, el sujeto que Freud plantea es el sujeto dividido. Entonces partimos ya de esta idea de no de este sujeto que tiende a la síntesis, ¿no? Como podría pensar estas distintas etapas hegelianas, ¿no? En algún momento se va a llegar a alguna síntesis, ¿no? Aunque podemos decir que Hegel tenía también esa posibilidad de revisar esa cuestión de síntesis cerrada o absoluta, ¿no? Pero la idea de la filosofía tiende a este sujeto, ¿no? Conocedor de su mundo, y Freud vino a interrogar y a decir, bueno, acá escuchemos al inconsciente que tropieza, que falla, ¿no? Que no tiene esta idea de cierre, sino más bien de apertura-cierre, ¿no? Y ese instante, ese tiempo lógico de la apertura y cierre del inconsciente. Entonces, Lacan nos viene a recordar eso, ¿no? Con la filosofía, sí, con la lingüística, con las matemáticas, ¿no? Nos viene a hablar de esas estructuras que no son las estructuras cerradas, no son las estructuras que se completan, no son las estructuras que nos dan la idea de una totalidad, ¿no? Como lo planteaba Freud, ¿no? No es, esa es la novedad de Lacan, ¿no? Claro. Nos viene a recordar aquello que Freud planteaba con estas ahí el retorno, con estas herramientas que claro, tiene él a mano. Entonces, bueno, viene esta exigencia de, bueno, para leer a Lacan hay que saber de matemática, hay que saber de lingüística, de filosofía, y nos convoca a eso, ¿no? Claro. Decir, bueno, ¿qué dice, no? Era como cierra todo con lo que vos dijiste al comienzo sobre la cultura, ¿no? Y la difusión. Y cómo el psicoanálisis, si bien esto que dice Ana, ¿no? Hablamos primero del tiempo, como Lacan cuestiona el tiempo e introduce el tiempo lógico. Ana ahora estaba hablando de estos espacios, ¿no? Cómo también Lacan empieza a poder poner desde otras, apoyándose en la topología, por ejemplo, a poner en consideración este otro espacio que Freud también nos pone en relación ya desde sus primeros textos, como el proyecto, ¿no? Como que empieza a poder dar cuenta con elementos de una ciencia que este espacio, que es el espacio del inconsciente, no se trata de un espacio euclidiano, no estamos en una geometría euclidiana, sino que estamos en un espacio donde aparecen ciertas cuestiones que tienen que ver con la torsión, que tienen que ver con, no con lo esférico, porque lo esférico tiende siempre a cerrarse, como decía Ana, sino tal vez algunas otras figuras donde siempre queda algún modo donde algo se pueda perder, digamos, donde algo pueda caer, donde algo precipite un corte. Y todas estas ideas son tomadas de distintos ámbitos de la cultura, la lingüística, la lógica, inclusive, porque la lógica se toma, pero para... me sale esto de para hacerla singularmente psicoanalítica, porque no es que se bueno, se pero eso traspola de la lingüistería. Freud, claro. Lacan habla de eso. Lo propone en este término, no es la lingüística traspolada, traducida en el psicoanálisis, o que la lingüística encaje en el psicoanálisis. No, es esta lingüistería, nos decía Lacan. Son elementos de la lingüística, pero torsionados para poder pensar y trabajar el psicoanálisis. La topología, otro tanto, ¿no? Esta posibilidad ya no de pensar lo espacial como el adentro y el afuera, no en estos términos, sino esa posibilidad de lo éxtimo. Son palabras que Lacan va planteando, son hasta como neologismos, claro, podemos decir, ¿no? Para poder explicar que este sitio del inconsciente no es lo que, como
Freud también lo usa, ¿no? Porque por ahí no tenía estos términos de la topología, ¿no? Y él hablaba de un arriba, un abajo, una afuera, un adentro, ¿no? Porque era, bueno, la idea de espacialidad que él tenía. La topología viene a darnos otra idea de la espacialidad en esto de lo más simple de la banda de Möbius, que esa torsión hace que no haya un adentro y un afuera, ¿no? Que Freud lo intentaba decir con los elementos de su época, pero hay algo que se le jugaba con la palabra superficialidad, ¿no? Es decir, a veces esto de la superficie intentaba dar cuenta de ese punto, o por lo menos desde la pulsión también, con esta cuestión de lo fronterizo, de los bordes, intentaba como podía dar cuenta de que este espacio del inconsciente no es el espacio que venimos nosotros, podríamos decir, desde Aristóteles, ¿no? Desde la filosofía, sosteniendo como el espacio de la realidad. Claro, ¿no? Claro. Muy claro. Uso la palabra claro, pero me parece que es la exacta. Porque desde la escucha que yo puedo tener, y que es la misma que pueden tener muchos oyentes hoy, es muy enriquecedor todo esto que estamos escuchando. No es solo entrar en un conocimiento o aproximarse a un conocimiento, es abrir puertitas, ¿no? Sí, a otras cuestiones. Es muy interesante. Y esto lo que por ahí planteando. no se escucha. Dice, bueno, ¿quién era Lacan? ¿No? Era psicoanalista. Sí, no, porque por ahí no era, uno lo que escucha, lo que escucha en lo común, ¿no? Es, pero Lacan enfrentaba a Freud. Claro. Y entonces los lacanianos no son freudianos. Pero ahí claro, la explicación Lacan, popular. Claro, y Lacan es difícil, Claro. Entonces los desterramos de nuestra posibilidad de querer saber algo de de la explicación Lacan. popular sin mayores elementos. No es que hoy tenemos todos los elementos, pero con lo que ustedes nos han traído o nos están trayendo, yo digo abrir puertitas y me refiero a esto, ¿no? A que surjan preguntas y uno intente contestárselas. Algunas ya les respondieron de alguna manera a ustedes. Es un poco hacer... Todo depende de lo que uno escuche. Hacer esta historia del movimiento psicoanalítico, es muy digo, ¿no? No es muy interesante. Sin esa posibilidad de que el movimiento psicoanalítico no concluye con la muerte de Freud, ¿no? Claro. Sino que... Es una construcción de vida. Yo me maravillo con esta cuestión que ustedes marcaban de Lacan, ¿no? Que él mismo plantea ese retorno. ¿Y en qué consiste ese retorno? Es muy interesante, porque eso llevado a otras instancias de la ciencia, de la vida, de lo que fuere, darían otra forma de vida por lo pronto. Sí, ¿no? Y también esta idea de pensar, ¿no? al psicoanálisis en relación a, ya está, Freud ya fue y ahora pasamos a otra cosa, claro. ¿no? Y otra vez lo evolutivo, claro, el progreso. Bueno, o esta idea de decir, bueno, pero entonces después de Lacan no pasó más nada, ahí se terminó el psicoanálisis, claro. ¿no? Por eso digo, cada quien hace su aporte a la historia del movimiento psicoanalítico. Por eso muchas veces nos quedamos mirando a los aportes que se hacen en otras latitudes y no nos detenemos en los propios aportes. Y lo que es también la historia del psicoanálisis en la Argentina. Claro. En la Argentina. En la Argentina. Sí, a eso me estaba refiriendo. Que esto, por ahí algo podemos conversar en la próxima, pero sí es importante pensar esto de que tal vez en las universidades, o por lo menos es lo que yo puedo decir de mi formación universitaria, es muy limitado lo que conocemos acerca de las trayectorias, los recorridos, los trabajos que han hecho los pioneros en nuestro país. Hablamos de Pichón Riviera, hablamos de Oscar Mazota y de muchas mujeres. Y de muchas mujeres. Eso, mira, me iba a decir esto porque salieron primero los hombres. Sí, porque el psicoanálisis... Y Mimi Langer, por ejemplo, me acordaba de Mimi Langer, a Verasturi. Que trabajaron también en terrenos del psicoanálisis
donde no se trabajaba con niños, adolescentes, que todo, grupos, ¿no? Digo, todo lo que es el psicoanálisis de grupos, que después, bueno, derivó en la psicología, llamada psicología social. Tenemos a Pichon Rivière, y me parece que en ese punto, ¿no? Todo lo que es respecto de cómo el psicoanálisis se va pensando en distintos dispositivos, ya no en lo que es podemos decir, lo típico del consultorio, claro, ¿no? En lo que es la terapia individual, ¿no? Sino cómo estos psicoanalistas, y también relevar una vez más que ese trabajo por lo general lo hacían en los hospitales. Claro. ¿No? Entonces, Sí, Pichon sí. Rivière, cuando empezó a pensar la idea de los grupos, del trabajo en grupo, esto de la tarea como aquello que inconscientemente liga a los integrantes del grupo, lo hizo en el trabajo en el hospital, en el manicomio. Claro. Sí, y esta, digamos, y la formación de Pichon como psiquiatra y el aporte a la psiquiatría que él, para salir, digamos, para poder llegar a esos puntos, cómo se cuestionaba la psiquiatría de su momento. Pero estas cosas van surgiendo, estas invenciones van surgiendo a partir de la posibilidad de hacernos preguntas sobre lo que estamos haciendo. Claro. Que eso es un poco, creo que el camino del análisis, ¿no? La pregunta. La pregunta. Sumamente interesante. Estamos llegando, nos faltan unos minutitos. A mí me parece, si ustedes quieren, estaría bueno volver a recordar la agenda que tiene la Escuela de Psicoanálisis para quienes tengan interés en acercarse a la página, recordar cuál es la página. Ya hemos recordado que la página está en transformación. Así es. Y que están Va a venir muy linda la página. Están surgiendo en la página están trabajando actividades que han quedado plasmadas en distintos hechos que ocurren en la Escuela de Psicoanálisis y en el Borda, ¿no? Entonces estaría bueno recordar la página, ¿cuál es? La página es epbborda.com.ar, ¿no? Esa es la página. Esa es la página. Después tenemos el Instagram, que es epbborda, @ @epborda, epbborda. EP es de escuela. Es la Escuela del Psicoanálisis Psicoanálisis de Borda. Y tenemos Facebook también. Claro, muy bien. Sí, yo debo decir que sigo las páginas. Ah, a partir muy de bien. partir de esta hermosa experiencia que estamos teniendo, a mí también se me dio la posibilidad de ingresar en estas páginas. Debo reconocer que no lo hacía. Y por eso este programa intenta ser un espacio de aprendizaje, porque en la vida todo es aprendizaje, ¿no? Aun cuando no tengamos conciencia de que estamos aprendiendo, yo no creo tampoco que haya una total inconsciencia de que uno aprende, pero bueno, hay que dar un permisito para poder aprender. Sí. Pero este espacio tiene la aspiración de difundir y de generar un espacio en donde se dé la posibilidad de aprender. Eso dependerá de cada quien. Sí, de un aprender, ¿no? Claro. Esa diferencia no es una cuestión del venir ahí como maestrito con el librito, ¿no? Ni tampoco es la pretensión de este programa. Nosotros con el psicoanálisis. Ni es tampoco la intención de este programa, porque tampoco somos maestros de nadie. Pero sí despertar inquietudes. Pero sí dar la oportunidad de que, bueno, me surja una pregunta, por eso que escuché. Perfecto. Sobre todo, que sea un espacio en donde se dé el ejercicio de escuchar y el ejercicio de pensar. Sé que no es autónomo, pero lo más autónomamente posible. Bueno, estamos llegando al final, quiero agradecerles. También lamentablemente estamos llegando al final del ciclo, porque el próximo será el último encuentro, el sexto encuentro será en el mes de diciembre. Quiero volver a agradecerles por todo lo que siempre reitero y por lo que acabamos de hablar. Y quiero agradecerle a Pablo Duarte, que nos ha puesto al aire, y a vos que estás ahí, ya sea en forma directa o en forma diferida, escuchando este programa, escuchando las personas que vienen a conversar a este programa.
Gracias por estar ahí, porque sin vos no hay sentido y de estar aquí. Y gracias a Pablo de nuevo, porque sin su puesta al aire no hay programa que valga. Así que bueno, hasta el próximo sábado con ustedes. Gracias. Y hasta el próximo sábado que tengamos este encuentro, que no sabemos cuál es. Y hasta el próximo miércoles, en que volvemos con Hechos de Palabra a las 16. Hasta la semana próxima. Trocearlo y hacerlo leña, pero si a volteado semilla, toda la tierra se empreña. Pueden voltearlo al quebracho, trocearlo y hacerlo leña, pero si a volteado semilla, toda la tierra se empreña. Espina verde el yuchán hinca su animal en celo para que alumbren su vientre las 9 lunas del cielo. Espina verde yuchán hinca su animal en celo para que alumbren su vientre las 9 lunas del cielo. Yo no soy quien antes era, ni la flor que florecía. Soy el olvido profundo de la mudanza del día. Yo no soy quien antes era, ni la flor que florecía. Soy el olvido profundo de la mudanza del día. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de Palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.